Sin Miedo Podcast. Akira, ¿qué tal Jordi. trabajando en Japón? Bien, dentro de todo, no lo sé, me imagino que debe haber realidades peores que trabajar acá de todas maneras. Dentro de todo, siempre digo que los japoneses son unos cuando están afuera y son otros cuando están trabajando. Cuando están trabajando, no sé si la palabra correcta sea apasionados, pero se toman muy en serio el trabajo, quieren cumplir sus horas, sus horarios, la producción, y muchos se pueden volver medio locos para lograr esa meta. Yo, hablándolo desde la perspectiva de fábrica. Claro, Cosa pues que tú has es trabajado en interesante. fábrica. Sí, cosa que es interesante porque creo que todos hemos tenido una experiencia relativamente diferente, Bastante diferente, ¿no? Pero considero que no tan mal. ¿no? Tú ¿Cómo no fue estás- trabajar en fábrica? Y a ver, yo trabajé 16 años como obrero de construcciones, como electricista. Y para mí lo más difícil cuando llegué a Japón fue adaptarme a lo que era la cultura laboral de acá. Pasa que también yo tengo a mi hermano, que mi hermano tiene 10 años más que yo trabajando, viviendo en Japón. Gracias. ¿Cuántos años se llevan más o menos? Tu hermano mayor y tú. Él tiene 11 años más que yo. 11 años más 11 que años tú. más que yo. Ah, ok. Bastante sí, más es mayor. Bastante. Yo llegué a los 20 y él ya tenía 31. Y con la empresa montada. Empresa montada. Cuando él llegó, trabajaba para mi primo, que era su jefe, también de electricista. Y el problema era que tanto mi hermano, su forma de aprender el trabajo fue con el método de mi primo, que mi primo era como Mano dura. un japonés de los años 70. Ok, old school, ¿no? Sí. Muy old school. ¿Pero qué significa old school? A lo mejor la gente no entiende. Lo que ¿Cómo pasa eran es los que, japoneses en los bueno, 70? en Japón le dicen Showa Sugiru, que es demasiado Showa. Showa es más o menos lo que marcaría lo que sería fines de los años 30, más o menos años 30 hasta fin de los 80. Pero bueno, a ver, cuando uno dice Showa, sabe que se refiere a los años, se enfoca mucho en decir la década de los 50 hasta los 80, ¿no? La época cañón de Japón. Claro, es como, y cuando uno dice Showa Sugiro, que es demasiado, algo que es muy Showa, es porque es muy anticuado, que puede ser en muchos sentidos, puede ser en buen sentido, puede ser malo, lo que sea, pero mi primo, su forma de aprender el trabajo, la cultura laboral de mi primo, era A palos. a palos, a palos. A O sea, gritos. a gritos, sí. Además, sí, tú sí, viniste sí. sin japonés. Sí, mi hermano también, en su tiempo vino sin japonés. Claro, y tuviste que aprender no solo de electricista, porque no tenías experiencia como electricista, sino que además en japonés. Sin saber japonés. Sin saber japonés. Hostia, qué puta locura. Y eso es algo que, por ejemplo, tiene como problema muchos que viven afuera de Japón. Es que algo que sucede mucho es que, por ejemplo, mis padres, ellos dejaron Japón en la década de los 60 y de ahí vivieron todo el tiempo en Argentina. Y mi mamá me decía, por ejemplo, en Japón, si bostezás, te llaman la atención y te dicen, ¿qué pasa? ¿No querés trabajar? ¿Estás sin ganas de trabajar? Y claro, cuando yo llegué, año 2006, no era ese nivel. Claro. Ah, Pero claro, Ellos la Cuando- gente... anclados. la cuando tu gente mamá que lo es- dejó de repente. Claro, ¿no? la gente cuando se educa con gente que se fue de Japón hace mucho tiempo, le queda la cultura antigua de ese país. Claro. Yo ahora voy a Argentina, por ejemplo, y ya quedo medio anticuado. O puede haber costumbres de los argentinos que pueden haber cambiado. Y bueno, en este caso, no, la cultura laboral en la que yo me moví era toda gente que tenía con cultura anticuada de Claro. lo que era la cultura laboral Porque japonesa. estáis todos más o menos en la Todos misma muy situación. duros, ¿no? Claro. Que a ver, con los años uno se va aflojando, tranquilizando, se va adaptando y se va dando cuenta de que los japoneses no son tan así, aunque también sí puedes llegar a ver gente que, a ver, porque a ver, vieron que se dice que acá los japoneses no hay cultura del despido. Bueno, sí, Te no hace hay. la vida imposible hasta que te vas. Claro, en la cuestión de construcciones, ahí si uno se manda una cagada, puedes estar rompiendo algo que cuesta dinero. Claro. Además de que estás tirando a la basura lo que se está pagándote a vos como mano de obra. Claro. Y en esos rubros, Sí hay despidos. no, Ah, pero te puede maltratar mucho. Si sos muy malo en el trabajo y vos no querés dejar el trabajo. claro. ¿Y cómo te pueden maltratar? A base de A gritarte, gritos, pero a no te gritos. pegan. No, golpear ya es demasiado, eso no. Tal Sí, vez en no he otras visto décadas, tampoco. bueno, a mi hermano cuando me dijo que, mi hermano me dijo que cuando él empezó,
como le respondía a su jefe, a mi primo, agarraba una pinza y se la golpeaba en el casco. ¿En serio? Por responder, Por respondón. por respondón. Pero eso era porque había cierto grado de confianza porque era su primo o Porque tu lo hermano. hacía con Porque todos. mi hermano Claro. no conocía la cultura laboral japonesa, del cual no puedes estar respondiéndole a tu jefe. Entonces tu Claro. primo lo hacía con todos los trabajadores y un caso respondían. Ah, bueno, en el caso de mi primo seguramente había un poquito más de confianza de que sea su Claro. primo, del cual... Porque acá se dice también que cuando valoras a un trabajador, Lo tratas con entre confianza. comillas, Le das duro. no tratarlo con confianza, sino que sos más exigente. Cuando es una persona del cual No esperas no vale 2 centavos como trabajador, ya se mandó una cagada, bueno, está bien, ya. Y bájale el sueldo. Listo. Que deje, por favor, que deje. No despiden, pero Te fuerzan a dejarlo. de alguna forma te hacen dar cuenta. Te dicen, no servís para nada, deja, lo hago yo. En cambio, si te tienen fe, primero te cagan a pedo, te dicen cómo arreglar, cómo hacerlo todo, te enseñan y no te vas de acá hasta que lo arregles. Claro. Digamos que es diferente el nivel. Diferentes perspectivas según lo que te valore la empresa, Claro, la confianza que sí, tengan sí, en ti. sí. ¿Y tú crees que tu hermano se pasó con confianza contigo o te trataba como al resto? No, a mí me trataba peor, Peor. siempre. Es más, a mis senpais, o sea, senpai son tus compañeros de trabajo que están Por encima. por encima tuyo, porque tienen más experiencia. Mi hermano, cuando yo llegué le dije, mira que yo le dije a esos dos que no te traten bien porque sos mi hermanito ni nada. Yo le dije que a vos te digan lo que te tengan que decir. Y es tal cual. Un paréntesis. en- ¿Hablaban en español? Bueno, mi hermano siempre decía, en el trabajo se habla japonés. Ah, ok. Que eso es algo muy bueno. Ya ves. Ojalá me hubiesen hecho eso a mí. Porque, bueno, también está esa parte de la autodiscriminación del extranjero, que Claro. lo tenía mi hermano y toda la cultura laboral de mis parientes. De que todos éramos de familia japonesa y por si no teníamos el suficiente nivel de japonés, daba vergüenza demostrar que no éramos japoneses 100%. Y a él y a mi hermano nunca le gustó que lo miren como extranjero. Claro, pues vosotros trabajabais con más personas, no solo con Mm. la empresa de tu hermano. ¿Y las otras empresas qué tal? No, la demás no. O sea, la única que era así erais Sí, vosotros. el nivel de exigencia con el idioma lo vi solamente en la empresa de mi hermano, porque en donde yo vivía había muchas empresas de electricistas y estaba lleno de empresas de electricistas de brasileros en el que ahí salías hablando portugués. Claro. ¿En las fábricas es un poco así también, Guillermo? No, yo creo que al menos he estado en la Subaru y he estado en una que otra, salvo una pequeña fábrica de tornos, le decían, que hacíamos la parte de una moto para la Ujú. Honda, pero era una empresa familiar, solamente era el papá, la esposa, el hijo y de ahí 3 empleados que entre ellos estaba yo. Vale. Y la casa estaba en un lado y al otro lado estaba el taller. Ahí estuve 8 meses. ¿Y qué Ahí, tal? obviamente, sí, en japonés, todo el día. Y solamente en nuestro descanso hablábamos en español, porque sí era peruano, ¿Y te trataban brasilero bien ahí y o qué? normal. Sí, me trataban bien. En donde de repente, es que era un trato más directo, ¿no? Entonces, yo creo que también tienen cuidado de tener un poquito más de armonía en esos espacios tan reducidos. Claro. Sería un loco el dueño si un caso nos Se tiene empieza a punta de pegarse, gritos claro, y todo, uf, ¿no? Es complicado. Pero cuando ya pasa una empresa grande, ahí sí que son un poquito más... Más ¿no? estrictos. Más estrictos, tienen más ¿Tenías alguna reglas. senpai tocapelotas o alguien te trataba mal por ser extranjero? No sé si por ser extranjero o no, o simplemente porque no sabía el trabajo, pero sí había alguno que otro japonés joven. Ahí yo tenía 18 años, de repente, más o menos, y él tendrá 22 o algo así, ¿no? Pero durante unos meses me tenía podrido. ¿Porque te gritaban o porque te hablaban mal? No, no me gritaba, me mandaba a hacer cosas, ¿no? Y ya no decía nada porque un par de veces le decía al superior de él, ¿no? Porque él era solamente mi senpai, no era que era un hancho o alguien con cierto nivel como para mandar. Simplemente me decía, ¿será que puedes hacer eso? ¿Será que puedes hacer el otro? Tampoco gritando, ¿no? Pero me tenía loco. Y le preguntaba al jefe de él y decía, bueno, si te ha dicho, está bien, porque de repente lo necesita. Ah, dije, ya, entonces, ¿para qué preguntar? Voy a seguir nomás haciendo caso.
Pero no, la verdad que bastante bien, ¿no? Uno que otro grito de repente por alguna que otra equivocación. No sé si grito alzada de voz. Los japoneses suelen hablar bastante fuerte cuando están Sí, sobre ¿no? todo Hablan rudo en el hablan trabajo. rudo, hablan muy rudo, entonces eso. Pero también me ha pasado de que la misma persona que me habla rudo, en la hora de descanso, pues me invita a un quequito, me invita a una que otra O cosita. sea, una cosa es trabajo y otra es en el descanso. Exacto. ¿Y eras de salir a tomar con tus compañeros de trabajo? ¿Acababas de trabajar y te ibas a tomar algo con ellos o en cero contacto? Cuando vine la primera vez, terminando el colegio, no porque no tenía la edad permitida y no se Claro. querían responsabilizar. Solamente habré salido 2 veces en casi 3 años, más o menos, ¿no? Porque acá es 21. Sí. Y la segunda 20. vez, 20, ¿no? Y la segunda vez que vine, ya tenía, sí, ya era mayor, ya tenía 26, pero ya estaba casado, estaba haciendo mis cosas, encima estaba con planes de hacer un proyecto y ya también habré salido una vez más, ¿no? No era de salir mucho. Claro, es que la gente no lo sabe, pero aquí en Japón hay mucha cultura, ¿no? De salir con tus compañeros de Ay, trabajo al acabar y tal. Que eso se supone que hace es el jefe que te invita a tomar algo y no sé qué. igual yo diría que es más en el tema de En oficina. el tema de oficina. Sí, no diría que tanto en fábrica. En fábrica he visto muchos que terminan molidos. Sí. Acabas la jornada y te Porque quieres ir a tu casa a morirte, ¿no? sí, Claro, cuando son trabajos más físicos, sí, la gente termina ahí no, cansada, la gente cansada. quiere ir a su casa a descansar, físicamente también. Sí, no, los japoneses terminaban molidos. Se iban ¿Vosotros como le podían. recomendaríais a la gente que venga a trabajar en lo que trabajabais vosotros? Es que es No. duro, ¿eh? Eran los dos trabajos muy físicos. Yo siempre he hecho trabajo de oficina aquí, pero vosotros. Yo, la verdad, trabajar en obra es bueno. Se aprende de a poco el idioma porque te comunicas con gente. Siempre son trabajos en el que vos tenés que ir y trabajar en conjunto con otras empresas. Por lo Claro. tanto, es un trabajo en el que hay mucha comunicación y como no es un trabajo hiperformal, no necesitas hablar hiperformal y no es que por hablar y equivocarte de usar palabras vas a cagar el trabajo, como sería un trabajo administrativo. Claro. Ujú. Mientras no trabajen para mi hermano, está bien. No, igual ahora está mucho más tranquilo. Mucho Sí. más tranquilo. Me lo han dicho compañero de trabajo. Entonces sí que recomendarías. Sí, trabajar en obra me parece muy bueno. A ver, es duro. Y además que por lo menos electricista, el rubro es demasiado amplio, es extremadamente amplio. Claro. Lo bueno es que yo, después de haber trabajado tanto tiempo como electricista, puedo hacer de todo. Es el manitas de los Puedo tres, trabajar, ¿eh? Sí. trabajar madera, puedo trabajar metales, puedo trabajar cables, obviamente. Y es un trabajo en el que siempre te puede tocar diferentes cosas, o sea, tanto una construcción desde cero, antes de que haya un pedazo de concreto en la tierra, cavando pozos para túneles de cables, como podés trabajar en una oficina poniendo enchufes o cambio de luces en una escuela. Impresión, ¿no? Bueno, trabajé en una comisaría, en una comisaría y cambiamos las luces de lo que era la habitación de detención, un olor a meo, ¡Ah, asqueroso! horrible. Pero a mí lo que a mí me gusta es que ese trabajo, como a veces tenés que hacer un trabajo muy preciso en muy poco tiempo, en tiempo limitado, por ejemplo, un edificio estatal. Se va a cortar la luz de tal a tal minuto, hay que hacer el trabajo en esa hora. No, O la más margen, cagamos, y no hay claro. otra opción. Y ahí es, antes de ir a la obra, preparar todas las cosas, cargar todas las baterías, llegar al lugar, tener todo preparado, llegar temprano para dejar todo preparado, y cuando se arranca la hora, ¡pam! Como una carrera casi. Y eso a mí me ayudó mucho esa cultura de trabajo para ser muy organizado. Tal cual. No como nosotros, ¿no? Yo tengo mi mochila, mi bolso, en el que está todo lo que se necesita para este podcast. O sea, por más que sea en mi casa o fuera de mi casa, para mí ya no necesito organización. Y, Casi como y nosotros. ustedes vieron, yo cuando llegamos al lugar, soy el primero en abrir el puto bolso para preparar las cosas. No, se lo lleva todo él. ¿Qué cojones no Bueno, abrir? también más o menos. ¿Y tú, Akira, recomendarías trabajar en fábrica? No, depende, ¿no? Depende. Si van a trabajar por unos meses y saben que van a trabajar por unos meses, me parece una experiencia, Interesante. como dirían en tu país, cojonuda. ¡Cojonuda! Pero si no hay un fin, a Eso sí diferencia está del jodido. trabajo en NACA, que de repente le puede dar un poquito de viento, puede ver la luz del sol,
En el caso de donde yo he estado es encerrados. O sea, es dentro de la Hostia, fábrica, claro. es línea de producción y todo el día haciendo lo mismo. Ultra rutinario. Súper rutinario. Hay bastantes trabajos, pero te cambian después de 4 meses, 5 Claro, te tiras 4 meses poniendo la meses. misma tuerquita. La misma, ¿no? En mi caso, y es una moneda al aire, ¿no? Porque de repente, no sé si como electricista, pero si bien hacen cosas diferentes, ¿no? Ahí, digamos que puede ser similar, de repente la ejecución es diferente, pero igual de repente estás colgado y son cosas similares. En la fábrica es una moneda al aire a ver qué te toca. Te puede tocar Kensa, que es revisión, es decir, revisar los asientos. Yo estaba en el apartado de los asientos, yo hacía los asientos del Subaru Forester, por ejemplo. Entonces puede ser revisión del asiento, que no tenga ninguna mancha, para atrás, para adelante, sí, está bien, mete presión, todo pasa. Tranquilo, aburrido, pero tranquilo. Claro. O te puede tocar armar el asiento, que con el cuero y todo eso, pues te destruye destroza las las manos. manos. Sí, mira, mis manos están hechas, pero cualquier cosa, menos dedo. Y duele muchísimo. Entonces, cuando es invierno, con el frío y tal, te despiertas y te toca en ese trabajo, te despiertas con un dolor de dedo, Ay, te quieres matar. hasta que de nuevo te haces tus masajitos y bueno, ahí todo bien. Bien, Jordi. Es que, hermano, ¿para qué me dejáis ahí? Jordi acaba de volcar la cerveza al piso. Muy bien. Ya está, no Jordi. pasa nada. Y bueno, eso, ¿no? Así que complicado con respecto a eso. Pero si es por un tiempo, Está igual bien. es una experiencia interesante, ¿no? Igual también hay tiempo. Por ejemplo, el asiento lo tenía desde que viene la esponja, viene el cuero y viene el metal en un Daisha, que es como, ¿qué? Como un carrito. Un carrito. Tienes 50 segundos en armar el asiento del auto. No te puedes pasar. Claro. ¿Por qué? Porque ya viene el otro carrito atrás. Joder, ¿no? qué presión, tú. Entonces viene tu jefe y te dice, en mi caso, mi apellido, Caneco, dice, ¿y Caneco qué pasó? ¿Está que se te acumula? Y se va. Y dice, uff. Y ya va. O sea, y es un no parar, 8 horas. Más ¿sí? la hora extra, sí. ¿Cómo que más la hora extra? O sea, tu danjo, tu hora extra, ¿no? Aparte de las 8 horas de trabajo. ¿Te tocaba hacer horas extra? Si es que faltaba terminar para la producción, pues sí, hacías 1, 2 horas a veces. Pagadas. Ah, eso sí, pagadas. Vos sabés que cuando yo iba a venir a Japón, mi hermano era insistente en no dejarme trabajar en fábrica. ¿Por qué? Porque era por todo lo que había a su alrededor. Porque en donde yo vivía había muchas empresas electricistas y mucha gente que trabajaba en fábricas. Y él notaba desde afuera de que todos los que trabajaban en fábrica no aprendían el idioma, no aprendían una vocación de por sí. Era siempre estar en el mismo lugar haciendo el mismo trabajo. Porque yo al principio le decía, ¿y si trabajo en una fábrica? Me dice, no, vos vas a trabajar conmigo. y... No, y tiene razón. Y al día de hoy yo estoy agradecido. Sí. Porque hubiese sido mucho más fácil trabajar en fábrica, pero sí, no hubiese aprendido el idioma y no podría ir a tu casa a ayudarte a armar los muebles en 2 minutos. En 2 minutos Ahí con la está. máquina. O ayudarme a poner... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por la traducción de...? No. Es Porque que- tengo las herramientas y porque estoy acostumbrado ok. a ver planos. A ver, plano de un mueble, está bien, no es gran cosa. Pero se tiene que saber... Pero lo puedo hacer mucho más rápido que una persona que no tiene experiencia. Claro, ¿sabes? claro. Yo cuando compré la casa, compré un montón de muebles, a todos los muebles los armé yo y los hice muy rápido. Claro. Eso que dice tu hermano es muy cierto porque he trabajado, sí, con personas que tranquilamente tienen 15 años en Japón. Y viven aislados en su mundo de fábrica, ¿no? Sí, o sea, solamente una que otra cosita, entienden una que otra cosita, el trabajo, y ya el japonés se da cuenta, ¿no? Este señor no lo voy a cambiar, o sea, él se queda ahí, ya él se queda ahí, porque ya lo han intentado cambiar, y el mismo señor de repente dice, aquí en este trabajo estoy cómodo, entonces voy a hacerlo un poquito mal Es que en el otro, son medio y lo conformistas, regresan. ¿no? Los japoneses. Y 15 años, no, extranjero, ¿no? Y 15 años y no sabe el idioma. Claro. Se queda aislado en 15 su años burbuja. trabajando ahí. Claro, y no además sabe. que su mundo es de su casa a esa fábrica y se terminó. No, sí, claro. Como no, electricista yo viajé, bueno, No sé si por todo Japón, ¿no? no por todo Japón, pero a ver, todos los días se subir a un coche e ir a diferentes construcciones todo el tiempo. O sea, como que todos los días no es repetitivo el trabajo. ¿Y dirías que era peligroso? Sí. Sí, pero a ver, es un trabajo. Acá en las construcciones hay demasiadas medidas de seguridad, ya a un punto de que
llega a ser molesto porque no te deja hacer las cosas tranquilos. Vale, por ejemplo. Los arnés, me imagino. Sí, bueno, Claro, el tema, tú a el veces tema ibas arnés- por el techo y A tal, ver, estabas colgado. Por ejemplo, acá estamos ahora en un bar. Ven en el techo se ve ese hueco Sí. que se llama Tenkenko, que ahí Ujú. vos abrís y tenés todos los cables y todas esas cosas. A veces, si tenemos que cambiar una luz que está ahí a unos metros, la fácil, el que tiene habilidad, es subirse al techo y hacerlo todo. Pero si estás en una construcción nueva, una obra grande y te sucede eso, que tenés que arreglar, pero hay muchas reglas de seguridad en el edificio, no podés colgarte en un techo. Claro. Porque esto tiene todo un esqueleto de metal y placas de Durlock de yeso que son súper blandos. Vos pisas eso, se rompe el techo y te caes y te puedes lastimar. Claro. Por eso en construcciones grandes no te dejan subirte al techo. Por eso a veces uno tiene que esperar en horarios en el que no pasan los directivos que hacen patrulla, ¿En de serio? que todos estén trabajando de forma correcta y nadie Ajá. se lastime. O tener a alguien ahí vigilando de que no pase lo que decimos kantoku, que son los Ajá. directivos, y dicen, bueno, listo, ¿puedo subirme? Y ahí uno se sube al techo y ¿En hace todas las serio? cosas. Hostia, qué locura. Y si Porque, no, porque, ¿cómo lo harían? porque es que justamente es el No hay problema, una manera que casi. te dicen, no, hay que buscar una forma. Pero no hay forma. Y claro, la forma es llamar a los que rompen techos, que quiten todas las placas de yeso y ahí hacerlo O cómodamente. sea, tirar Pero- mucho para atrás pero, para hacer algo claro, muy simple. ¿entendés? El tema es que son esos espacios grises que no hay solución, que la única solución es trabajar a escondidas, ¿no? Trabajar a escondidas para hacer bien tu trabajo, ¿eh? Claro, Lo más japonés que he escuchado en el día de Sí. hoy. Pero cosas de ese estilo hay montones. Claro. En la fábrica también he visto accidentes. He visto una persona sí, que perdió el dedo meñique y la mitad de ese dedo, ¿no? No jodas. Sí, en prensa. ¡Ah! Pum, ¿no? Que le da forma a veces a algunas cosas, al plástico y tal. No retiró bien el dedo, apretó el botón, no sacó bien el dedo, porque tienes que seguir unas pautas, No. ¿no? Como meter el plástico, dar tu paso atrás, revisar, apretar el botón, pero al nivel que lo hacen, a esa velocidad, es como que pu, tu. Y en una dejó el dedo y Chao. chao. Y bueno, sí, se hace responsable la fábrica en cierta medida. ¿Y le pagaron una pero, buena indemnización o no sabes? La verdad no sé si tan buena indemnización. Yo sé que hasta cada dedo tiene un precio. Cada dedo tiene un precio. Sí, cada dedo tiene un precio. El más caro es El este pulgar, gordito claro, de porque acá, el es- pulgar. Sí, el se pulgar acabó. es el más, sí. Ya no puedes hacer otro tipo de trabajo de fuerza. Se acabó ahí. Entonces el pulgar es el más caro, ¿no? Ahora, obviamente que la fábrica se protege y hay mucha señalización y tal, así que me imagino que en cierta manera, no sé si legalmente, algún tipo de responsabilidad habrá caído Sobre la persona. sobre la persona. No es de que se haya desprendido algo de arriba, le Y haya te haya caído en la el cabeza, dedo, sí. claro. Claro. Entonces, eso sí. Pero bueno, Naka tiene que ver con el tema de, bueno, trabajos y fuerza. Acá también maquinaria, fuerza, pero tú, nada que ver con eso. Yo no. Yo solo he trabajado en oficina. Mi primer trabajo fue como finance manager de una empresa de energía solar, bueno, que hacía parques solares. Y es donde he visto más ilegalidades en toda mi puta vida. ¿Pero eso en dónde fue? En Japón, en Sí. la oficina antigua donde estaba. Y estuve trabajando ahí 8 meses y ahí me enteré de cómo funcionaba todo el tejemaneje con mafia, importando gente que le alquilabas el apellido y traías a 50 brasileños, mitad japoneses aquí con apellido comprado, cómo conseguir las licencias de construcción, porque las licencias de construcción son difíciles de conseguir. Entonces se la alquilabas a un yakuza. Mi jefe se largó, nos dejó a todos tirados de un día a otro, tuvimos que salvar como pudimos los papeles. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Sí, curioso. Saliendo de fiesta por Roppongi. Oh, bien. Salí de fiesta por Roppongi y conocí a unos españoles que justamente uno de ellos fue mi jefe. Porque Ese estaba fue de tu sus- primer trabajo en Japón. O sea, estabas de turismo, nada No, más. de estudiante. Estudiante. Vine con la Working Holiday, estudié 3 meses de japonés y Ok. antes de acabar la academia ya tenía trabajo. Pero eso lo encontré random, saliendo de fiesta en un hub. Me acuerdo que la primera pregunta, la primera entrevista que hice con ellos, y única, porque me pillaron, fui a hacer la entrevista y ese mismo día me pillaron. Y me dijeron, lo único malo que tienes es que eres catalán. Y a mí no me gustan los catalanes.
Así tal cual, ¿eh? ¿Así? Y ya Pero si los supe, catalanes hacen cosas. hacen cosas. Y ahí ya dije, mierda, ¿dónde me estoy metiendo? Pero bueno, aprendí un montón. Aprendí a hacer transferencias bancarias, aprendí a qué era cada color de la carta que te llega para saber si es factura, si es algo que tienes que reenviar, si no. Enviar cartas por todo Japón con los Letapack, porque tenías que enviar documentos, cómo funcionaban las Fudosan de los campos. Las Porque inmobiliarias. Las inmobiliarias, pero sí. en sí, el trabajo que era yendo a la oficina. Era en oficina todo, pero por ejemplo, se abría una obra en Hiroshima y tenían que enviar a 30 personas. Esas 30 personas tenían que vivir en algún lado. Entonces, y tenías que alquilar un coche o varias furgonetas. Hablar con Caterpillar para que te llevaran las retroexcavadoras. Una vez, 3 locos se emborracharon, se subieron encima de una retroexcavadora y el piloto, el que la llevaba, empezó a dar vueltas y salieron volando la retroexcavadora. Entonces, todas esas cosas te llaman a ti a mitad de la noche y te dicen, mira, ha pasado esto, ¿qué hacemos? Pues claro, cuando sales volando en una retroexcavadora, pues te haces daño. Y todo eso te enfocaban a ti, porque era una empresa muy pequeñita. O sea, había yo trabajando en oficina, una persona trabajando en obras y mi jefe y un arquitecto. Y ya está. Y todo lo demás eran empleados. Entonces ahí descubrí un montón de cómo funcionaba esto. Fueron los que me hicieron la visa. Y de ahí empecé a trabajar en videojuegos, que es para lo que quería trabajar yo. O sea, yo vine a Japón para probar trabajar en videojuegos. Y estuve trabajando en el QA y FQA 3 años. Y el peor trabajo que te puedas imaginar. A ver, por lo vuestro, mucho más duro, pero ahí hay mucho crunch. Entonces tenías que trabajar 12 días del tirón, hasta las tantas de la oficina. ¿Qué hacías ahí? Yo hacía el LQA, que es localización, Ujú. cuando ves la traducción, a ver si tiene sentido con el resto del juego, y testing de funcionalidades. Entonces llegaba al juego, te lo tenías, lo primero que te decían era, pásatelo, juega. Después de jugar, rómpelo. Y después de romperlo, te pasaba un Excel y te decían, vale, estos son los textos originales en inglés y en japonés. Y este es tu texto traducido. ¿Rómpelo te refieres a qué? ¿A romperlo? Sí, Destruirlo. jugar el juego Ya. e intentar Ok. forzarlo hasta que reviente. Ok. Entonces, suena muy divertido, pero a lo mejor te tenías que pasar el mismo juego durante 3 semanas 200 veces. Lo malo es si no te gusta el juego. Claro, sí, por mí, por ejemplo, los juegos de miedo no me gustan, pero me tocaron juegos de miedo. O te toca un gacha y te tienes que pasar jugando al gacha horas y horas. El Pokémon X Masters, por ejemplo, Ya. que es gacha, ese lo testé yo en las oficinas de DNA en Shibuya. Que ya no existe, creo, ¿no? No tengo ni idea. El juego sigue existiendo, ¿Sí? han sacado parche ahora. Ah. Entonces, esa era mi vida. Lo malo de eso era la gente con la que trabajabas. Que hay mucha gente que está como putas regaderas. Como regaderas. Y por eso me acabé yendo. Porque una de mis compañeras de trabajo estaba loca de la cabeza y forzó mucho la máquina hasta que no me tocó otra que irme. Tengo un vídeo por ahí. Pero, dando ¿qué vueltas. cosas te pasaron? ¿Qué experiencia tuviste? He tenido problemas. Los jefes, por ejemplo, muchos de ellos no tenían ni puta idea de lo que te pedían. Se metían en tu idioma. A lo mejor tenías un jefe que era francés y decía, yo soy francés y este texto que está aquí en español está mal. Tú decías, pero está bien. No, pero yo soy francés, cámbialo. Sí, lo reformulabas y ya está. Y ya está. Pero cosas así. Franceses. A lo mejor tenían un Excel de 5.000 páginas, o sea, de 5.000 casillas y tenías que revisarlas todas. Además, las tienes que encontrar dentro del juego, lo cual es a veces súper tedioso, ¿no? Un diálogo escondido ahí o cosas así. Entonces, había días que se hacían muy pesados. Cuando testeamos el Assassin's Creed, el de Francia, ese fue un infierno, porque había 1 millón de textos escondidos por todos lados. Claro. Un Assassin's Creed, ¿cuántas líneas de texto debe tener? No, 10.000. tenés que platinarlo. Te vuelves loco. Entonces, el problema eran los compañeros de trabajo, más que nada. Y además trabajas con mucha gente, ¿no? Porque por cada idioma hay mínimo 2 personas, pero hay proyectos que son de 4. Entonces trabajas con 4 españoles, pero 4 franceses, pero 4 italianos. Y si son buena onda es perfecto, pero si no, No era el caso. Que no era el había caso. días que no. O llevarte bien con 30 personas es difícil siempre. Sí, Entonces, sí, de todas maneras. ¿Y después de eso qué hiciste? De ahí lo dejé y dije, me la suda todo, me quedan 3 meses de visa, ¿qué coño hago? Y hablé con mi pareja y hablé con un amigo japonés y dijimos, montamos una empresa, a ver si hay suerte, a ver si funciona. Y montamos una empresa de guiados turísticos Ujú. aquí. Y la verdad que al principio mal, porque estábamos recién saliendo del COVID, pero como a los 6 meses o así, explotó. Explotó y nos fue muy bien, pero fueron 6 meses que palmábamos pasta cada día. De hecho, estuvimos al borde de la bancarrota porque entraba 5 personas, 10 personas. Pero por suerte llegó 2023 y explotó la cosa. Explotó muy bien.
Pero si no, yo seguramente no estaría aquí. No, no lo recomiendo, ¿eh? No recomiendo el nivel de ansiedad que te da el voy a montar una empresa, que no tenga sentido. Pongo 5 millones de yenes, además yo era el socio capitalista, y cuando fuimos a hacer el registro de la empresa, fui con mi socio japonés, y me dijo, espérate, la empresa la estáis montando vosotros dos con otra japonesa, pero el representante legal, el director, es este extranjero. No, así no va a funcionar. Es una startup, una e-commerce. Mirad, aclararos, poned a un japonés, cualquiera de los dos, como director, y luego volvemos a hablar. Y sí, volvimos a la oficina y el mismo día fuimos con los papeles cambiados, aunque yo parecía como capitalista, como socio capitalista y socio principal. Y dije, vale, perfecto, listo. Y ese mismo día nos firmaron todos los papeles ahí con el hanko de la empresa, todo perfecto. Pero de primeras, por eso cuando viene mucha gente y me dice, yo me voy a montar mi empresa, le digo, cuidado que a lo mejor montarte, pero es que a mí me han dicho, el abogado este me ha dicho, y tengo gente que se ha gastado 6.000, 7.000, 8.000 euros en abogados, y llega el día del papelito, de la firma, y te dicen, no, búscate un socio japonés, y cuando vengas con un socio japonés hablamos. No es obligatorio, pero es lo que yo llamo como, bueno, la ley a veces pues no depende de ti, ¿no? Depende de un burócrata que decidirá sobre cómo esté ese día. Si no te lo firman, no hay empresa. Y si no hay empresa, no puedes hacer contratos laborales. Y si no hay contrato laboral, no puedes hacerte cambio de visado. Entonces, es complicado. Me las he visto de todos los colores. Por eso, cuando mucha gente me pregunta, yo siempre les digo, cuidadito, que a lo mejor no están así. Y de hecho, cuando hablamos con Gaspar, ya nos dijo, ¿no? Que era un poco complicado abrirse una empresa, que se puede hacer, pero seguramente va a ser complicado. Has pasado por bastantes cositas entonces, o sea, Sí, varios trabajitos. Es que los tres hemos tenido experiencias laborales súper diferentes, creo yo. En tu caso, Naka, llegaste a Japón con tu hermano y te independizaste de tu hermano cuando te dedicaste netamente a lo de YouTube y los guiados. Claro. Básicamente es eso. Sí, que fue hace poco, que fue Sí. hace 2 años. ¿Lo echas de menos, Naka? No, ¿No? en absoluto. No, yo ahora estoy súper bien. No. ¿Y tú, Akira, echas de menos trabajar en la fábrica? Es que No. además nunca me gustó el trabajo. Sí, Claro, es igual. que, pero estuviste trabajando muchos años ahí. Trabajé 15, 16 años. ¿Pero y por qué nunca buscaste otra cosa? Lo que pasa es que, a ver, el trabajo nunca me gustó, pero estaba ya adaptado. Ya era cómodo. ¿Tú eres que fue por conformismo? Fue conformismo. Y el no encontrar otra cosa. O sea, yo estuve en una situación en la que sí o sí tenía que dejar el trabajo para poder progresar y ya tenía una puerta abierta. Que era YouTube. Que era, y bueno, no solo, no, más allá de YouTube, más que nada era los tours, porque se abrieron las fronteras, empezó a llegar un montón de gente y yo le dije a mi hermano, mira, me voy a tal mes, voy a trabajar muy poco porque tengo muchos tours reservados. Me dice, mira, hay un problemita, yo no tengo problema, el problema lo tiene la municipalidad. Ya. Porque vos tenés un contrato de Shine, que sería un trabajador fijo, full time. Si vos tenés menos de 17 días trabajando en la empresa al mes, ya el municipio empieza a hacer una averiguación y me averiguan a mí. Porque es un falso contrato, claro. Claro, no. O sea, primero tiran por el lado de que te investigan a la empresa de que a esta persona, ¿por qué no la estás haciendo trabajar? O sea, lo toman como que están maltratando. Ah, ¿en serio? De ¿Lo toman forma por ahí? Maltrato laboral, pero de forma pasiva, sin darle trabajo. Ujú. Hostia, qué loco. Es el despido indirecto, ¿no? Que Sí. se hace en Japón. Y por lo tanto, investigan eso. Y ahí mi hermano tiene que estar explicando, no, es mi hermano, bueno, que sea hermano no les importa, pero no, este es uno que está trabajando tal. No, bueno, entonces si trabaja menos de 17 días tiene tu trabajo, Cambio le tenés de que contrato. cortar el contrato. Claro. Y cuando se corta el contrato, ahí ya chao a lo que es pago de impuestos, seguro de Chakai salud Kokei, Sí. y jubilación y todo eso, que la mitad te lo pagan las empresas. Sí. Y bueno, estuve en una situación que dije, bueno, sí o sí tengo que renunciar. Porque, o sea, no quiero dejar los tours por seguir trabajando de un trabajo que nunca me gustó. Estuve con un poquito... No, la verdad que estuve con muy poco miedo, en realidad. ¿Sí? ¿Tenías confianza en que iba a funcionar? Sí, yo la verdad que sí. Mi señora me decía que tendría que seguir con mi hermano, ¿no? Pero yo le dije, no, ¿sabes qué? Mira, con los tours voy a ganar mucho más. Y al fin y al cabo, ¿qué? Los beneficios de pagos de impuestos y todas esas cosas, Lo cubro yo, ya lo está. pago yo y ya está. Claro. Y bien, hice muy bien.
porque ahora la verdad que nunca estuve tan cómodo en todo sentido. Y Manejo haces mis algo que te tiempos, gusta. trabajo de lo que me gusta, gano mucho más, soy mucho más feliz, porque salí del sistema laboral japonés. Claro. Muy Creo que simple. esa es la clave, ¿no? El Salir sistema del laboral japonés. sistema Sí, laboral sí. japonés. En mi caso igual, o sea, en ese mundo, cuando sales de ese trabajo, pues entras a otro que es parecido. Claro, cambias de fábrica, no de trabajo, ¿no? Sí, y en Inaka, pues no hay como que atención al cliente, casi nada, es nulo. Casi siempre está destinado para los kokosei, es decir, los de preparatoria, ¿no? Que atienden ahí. Lo único que podría haber encontrado es algo de tienda de conveniencia, Hostia, he que, trabajado en una convenience store. Claro. que de todas maneras voy a ganar 40% menos de lo que trabajaba en la fábrica. Claro, las alternativas no eran buenas para dejar el No, trabajo. era imposible, Claro. ¿no? Era imposible. Así que, nada, igual ahorita estoy muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Sí, no, y además de lo que yo podía aprender, de lo que podría aprender en ese trabajo, ya lo aprendí todo. Claro. O sea, además que el idioma, si bien aprendí mucho del idioma ahí, estaba limitado porque era mucho el lenguaje del trabajo. Después cuando me casé con una japonesa, me di cuenta que mi japonés no me alcanzaba porque no tenía las palabras cotidianas que se usan en una pareja. Yo con mi mujer también estoy aprendiendo un montón de japonés. Claro, de cosas que antes no usarías nunca, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso es, la verdad que me pone contento porque sigo aprendiendo idioma o cultura, pero ya de otro lado. Ya ahora estoy aprendiendo japonés del lado hogareño, ¿no? Claro. Porque ya de lo que es trabajo todo en español, porque vos tú solo en español. Pero, pero la verdad que es súper cómodo ahora. Y una curiosidad es de algo que lo vivo repitiendo todo el tiempo, de lo que es la cultura del laboral japonesa, que ahora por ahí no tanto, pero antes era muy común, era lo que yo le llamo el sistema de trabajo Miyagi, ¿no? Ujú. La del señor Miyagi de Karate La Kid. de Sí. poner La cera, de- pulir cera. La de pulir y encerar, ¿no? Sí. Que el señor Miyagi refleja todo lo que es la cultura laboral japonesa, la cultura de enseñanza japonesa Te enseñan de algo que antes, ¿no? no te esperas que te vaya a Del servir. Showa, del Sí, Showa, sí, sí, sí. que es enseñarte sin enseñarte, Ujú. pero poner a prueba tu capacidad, que es muy simple. El señor Miyagi, Daniel-san quería aprender karate, no le enseñaba karate, le decía encerar y pulir. El que ganaba en no ponerse a enseñar, en que le pulían y le enceraban los coches, y ponía en prueba si el chico realmente valía la pena. Porque Claro, si el tenía pibe voluntad. en cuanto lanzaba el trapo y decía, no, 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 yo quiero aprender karate, no a encerar y pulir, ya está, listo, vos no valés la pena, andate. Pero claro, ahí es cuando se dio cuenta Daniel San de que sí estaba aprendiendo cosas. Claro, que está súper ultra resumido en Claro, un día claro, de claro, encerar y claro. pulir, claro, pero es un clarísimo reflejo de lo que es la forma de enseñanza japonesa antigua, ¿no? Que mucha gente no habrá entendido. Habrá visto la peli y habrá pensado, vaya gilipollas, el Miyagi, ¿no? No, pero tenía mucho sentido. Porque yo, por ejemplo, en los primeros 5 años que trabajé de electricista, siempre me la pasé tirando cables, haciendo un montón de cosas, pero nunca conexión de cables. Ujú. O sea, acá arriba del techo de este edificio está lleno de cables y hay lugares donde los cables van conectados entre sí para que funcionen con el gabinete de electricidad, para que funcionen con el interruptor de luz, ¿no? Y yo esa desconexión, a mí nunca me la enseñaron. ¿Por qué? Porque No tocaba. ese siempre lo hacía el senpai. Ah, mira. Yo me encargaba de los trabajos más simples. Barrer, obviamente, limpiar era lo que me tocaba. Pasar los cables así. Pasar los cables, ir llevar y traer las cosas, pero también trabajar. Ahora, unos 5 años después, mi senpai me dice, hacé la conexión. Digo, pero si no sé. ¿En serio? ¿No sabes? ¿Tantos años todavía no sabes? Nunca me enseñaron. Bueno, y después en la hora de descanso, mi senpai le dice a mi hermano, enseñale a tu hermano a conectar los cables, que nunca se lo enseñaste. Bueno, mi hermano agarró unos cables, fuimos en el hora de descanso, fumando, me dice, bueno, toma, hace una conexión XXX, tal. Bueno, agarré, pelé los cables, conecté, ahí está. Listo, a ver, ahora hace la versión tal. Listo. Ahora hace la otra versión. ¿Listo? Ya En tu sabes. hora de descanso, ¿eh? Sí, y me dice, bueno, ¿ves? Ya sabías hacerlo. De tanto ver Ah, de indirectamente, tanto ¿no? verlo. Exactamente. Ah. Porque el tema es que cuando vos le enseñás a un principiante a hacer la conexión de cables, ese principiante sí o sí termina aprendiendo por los colores. ¿Qué color va con tal color? Y hay muchas veces que esa lógica de colores no puede aplicar.
cuando estás, por ejemplo, en un edificio viejo arreglando cables y los cables son viejos y usan otros colores, por ejemplo. Pero el hecho es que no podés aprender por colores, porque eso está mal aprender, porque no tenés la lógica de cómo se mueve la electricidad. Claro. Y yo ya tenía la lógica. Pero no te habías dado cuenta. Claro. Hostia, qué bien parido, ¿eh? Claro, yo que he trabajado siempre para empresas extranjeras, eso no me ha pasado. O otra, por ejemplo, hay un chef japonés famoso en Argentina que se llama Takehiro Ono, que yo me acuerdo que una vez estuve invitado en MasterChef y él decía, yo estuve trabajando de joven, empecé a trabajar en un restaurante de sushi y en los primeros 5 años no toqué el arroz. ¿Ah, en serio? Decía, me tocaba solamente limpiar platos y yo quería aprender sushi. Y en los primeros 5 años no toqué el arroz. Pero claro, el día que ya le dijeron, ahora vas a hacer sushi, él ya lo tenía hecho en la cabeza, ya estaba naturalizado y nadie le tuvo que enseñar. ¿Ves? Porque ya tenía naturalizado cómo era el trato de los productos, veía cómo trabajaban los demás. Ahí te ponen a prueba qué tan atento sos al ver cómo trabajan los otros. Mi senpai cuando vino a Japón me dijo que el primer día de trabajo estaba con el jefe, todo el día acompañándole decía, dame tal herramienta, dame tal herramienta, dame tal herramienta, y nada más. Y al día siguiente el jefe le hace esto, le extiende la mano. Y él se queda diciendo, ¿qué? ¿Cómo qué? Ayer estuviste todo el día al lado mío y no estuviste viendo qué estaba haciendo y qué herramientas necesito. Hostia puta, qué fumada. ¿Pero entendés? O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo la verdad que te admiro, yo no hubiese aguantado. Hoy en día no es tan así porque lo que pasa es que antes Japón se podía dar el lujo de contratar gente, pagarle y que no sea productiva. Claro, hoy en día la gente necesita ser más productiva, así que se enseña de forma más directa, ¿no? Pero igual hay cierto nivel de producción, igual porque estás ayudando, ¿no? Sí, sí. Cuando hacía los asientos es igual. Primero me enseñaron a abastecer. O sea, es decir, él necesita tales tornillos. Él necesita tales tornillos. Ok, mira la diferencia. Ok, él tales tornillos. De ahí sacaba la esponja y yo mismo colocaba en el daisha, en el carrito, la esponja, el fierro, la cava, ¿no? Que es como el cuero. Y hacía eso todo el día, ¿no? Cuando pasaron meses y me tocaba a mí ya pasar a armar el asiento, pues como yo colocaba la esponja, la cava y el cuero, ya sabía sacarlo, claro. Ni siquiera lo veía. Como sabía qué tornillos tenía que utilizar, yo mismo agarraba mis tornillos. Y como siempre abastecía y lo veía cómo lo armaba, pues ya lo armaba solo, igual, ¿no? Pero de todas maneras era productivo antes de llegar a ese punto, claro. Porque de todas maneras hacía, bueno, cositas, hacías cosas. ¿no? Hacía cosas, como buen catalán. Otra cosa, cuando yo compré casa, después de comprarla, cuando nos dieron la llave, me di cuenta que habían cosas mal hechas ¿En serio? de electricidad de la casa. ¿Y las cambiaste? ¿No? Había un interruptor que funcionaba mal. Yo digo, ¿qué pasa? Este se volvió loco. Desarmo el interruptor de la pared y dije, bueno, fui al home center a comprar el interruptor correcto. O sea, hicieron mal la instalación eléctrica. Y lo tuve que arreglar. Y la arreglaste tú. Sí. Es un genio. Lo mismo con la antena de televisión. O sea, la parte donde se conecta el cable de televisión en la pared. Sí. No estaba conectado adentro. Ah, no estaba conectado. El cable suelto y el aparato puesto. Sobrepuesto nada más. Era un dummy, ¿no? Hostia, ¿qué dices? Se les había pasado. Sí, bueno, yo por eso no tuve que reclamar. Lo hago yo en 5 minutos y ya está. Pero... Claro, me pasa a mí, no tengo ni puta idea de qué está pasando, ¿eh? Quemo el edificio. Sí. Qué puta locura. No, bueno, ha estado guay, ¿eh? Saber que hay tantas experiencias laborales aquí en Japón. Yo lo mío lo recomiendo bastante. Si llegáis a Japón y os gustan los videojuegos, trabajar en el QA y FQA está guay, pero hasta que entras en un proyecto largo, estás trabajando a proyecto. O sea, hay proyecto, trabajas, no hay proyecto, no trabajas. Entonces es complicado el gestionarte el dinero y los tiempos. Y estas empresas normalmente hacen un visado por idioma. Entonces empieza la guerra, porque como se te caduque junto con tus compañeros, que es lo que me pasó a mí, de ser muy simpáticos entre todos a ser los Juegos del Hambre, ¿no? Solo hacen un visado y todo el mundo se quiere quedar. Claro. Entonces, el que le hace más la pelota a los jefes, el que se queda más horas extra, el que trabaja los fines de semana, el que... Nosotros trabajamos con Canadá, con Ubisoft, entonces tienes que trabajar con horario cambiado, tienes que trabajar a sus horarios. Entonces se reúnen con los jefes, todos los del idioma, y dicen, ¿quién quiere trabajar en este proyecto? Que va a ser hasta las 3:30 de la mañana en Kudanshita. Entonces, el que se queda, pues es el que le iban a hacer el visado.
¿Qué clase de trabajo les recomendarían a un extranjero que viene? Yo, si vienen, el de LQA y FQA, si eres capaz de trabajar en equipo y no te importa estar 8 horas jugando a un juego y leyendo Bueno, a ver, y ese tal. es un trabajo que yo, por ejemplo, no recomiendo. ¿Por qué? Porque, a ver, lo digo bajo el punto de vista de mi experiencia. Un trabajo que te enseñe un poco de lo que es la cultura laboral Eso sí. japonesa y lo que es Si vas adaptarse al país. si vas ¿no? por ese lado, totalmente Porque, a nada. ver, vamos al caso. Pueden trabajar como guía de turismo. Sí, Está sí, lo súper mismo. bien. Pero ¿qué? Todo va a ser en español. Claro. ¿Entendés? Yo aconsejaría servir, es decir, como trabajar en un restaurante Exacto, de lo que ramen. decía. Sí. Vale, pero te Aprendes refieres la más. cultura. Para mí, un izakaya. Un izakaya. En un izakaya Mm. aprendes a las piñas, a las trompadas, porque ahí es hablar con clientes japoneses, ahí son lugares donde van pocos extranjeros, Y además borrachos. sí, borrachos, y además hay un montón de platos, hay menús todos en japonés, ahí sí o sí tenés que aprender a comunicarte, a que te reclamen. Yo creo que un extranjero la sufriría mucho trabajando en un izakaya, pero si el izakaya acepta tener trabajadores que no hablen bien japonés, yo creo Es un que gol. es Pero un entonces golazo. lo enfocas más hacia el lado de para aprender a integrarte en Japón. Claro. Sí, en todo. Que es para es lo que viene la es gente, ¿no? súper importante. Bueno, pero hay gente eso. que viene aquí escapándose de su país porque se gana poco dinero y quiere un trabajo relativamente cómodo y le da Bueno, igual. si es eso, que vayan a Estados Unidos. Sí, Japón no es un país para Japón ganar no es dinero. Japón es un país para hacerte rico. Ya no es. No. Ya no, No. ya no. En los 80 podría Tal ser. vez, sí. Pero muchos venimos pensando eso, ¿eh? Bueno, yo, por ejemplo, sabía que quería trabajar en videojuegos, así que lo tenía muy claro. A mí me da igual. Yo venía para trabajar, para vivir un año en Japón y trabajar en videojuegos, lo único que quería. Y llevo 6. Pero si os gustan los videojuegos y queréis hacer eso, o sea, no, vuestro plan no es quedarse a vivir. Vuestro plan es venir y pruebo lo que es trabajar en videojuegos. Que además eso te abre muchas puertas después en Europa, porque saben que los japoneses son los que más rígidos son a la hora de trabajar en este tema. Entonces llegas a Europa y casi todas las compañías de LQA, FQA, Testing, Nintendo Europa y demás te van a fichar. O sea, yo tenía amigos que se fueron de aquí y entraron en Riot, entraron en Nintendo, entraron en Sony, entraron en Microsoft, pero en el departamento de videojuegos. Entonces, si quieres venir, estar un año, tampoco lo sufres porque es un trabajo interesante. Bueno, a ver, para lo que vas es algo muy específico. Claro. Gente que puede. Yo te hablo de gente común y corriente, sin estudios. Claro, entonces es más Claro. diferente. Sí, porque aquí te pedían además degree. Vayamos por algo más simple. Ya verás Porque cuánta gente en los comentarios quiere trabajar de eso. A ver, ahí que lo pongan. Sí, porque en el izakaya aprendes de cultura japonesa, aprendes a Comunicarte. comunicarte con ellos, aprendes japonés, Aprendes la cultura laboral. sí, aprendes la cultura laboral ahí, limpiando todo. Sí, es que sí, es un buen combo, ¿no? Mejor que el del Ahí, conveni. luchándola. Uf, Sí. ahí, Es que el del conveni es más cómodo y también tienes que hablar con gente, conveni ¿no? es súper complicado. Para mí, el trabajo de conveni es el trabajo más subvalorado de todos. Porque ahí tienes que aprender a usar un montón de cosas. No es solamente pasar el código de barras y nada más. O sea, porque los convenis tienen un montón de servicios extras. Claro. O sea, de correo, de tickets. Pagar las facturas. Pagar facturas, de pagar pagos online de todo Sí, sí, tipo. sí. Claro. Que debe tener un montón de botones la caja registradora. Yo no de me un lo quiero conveni. imaginar, ¿eh? Tiene Sí. que ser eso una locura. Y todo Sí. en japonés. Algunos conveni tienen el servicio de recepcionar los paquetes, entonces Sí, vas a los paquetes, los de vas allá tapar. a recogerlo. es Sí, decir, en la que te piden cigarrillos, uff. Si no te dicen el número, uf. Sí, sí, sí. No No. trabajarías en convenio, hostia. A mí me causaría gracia, ¿eh? No, Bueno, está bueno el trabajo en conveni, pero para lo que pagan. ¿no? Claro, Claro, es mejor trabajar. es Igual el en el salario Izakaya no mínimo. pagan tanto más, ¿eh? Y, 1.300, bueno, no. a Sí, lo no, mejor de verdad, 200 no. yenes más. Tampoco vas a ganar mucho más. Y es para el izakaya por ahí son menos horas laborales, pero sí es más duro. Claro. Es más duro. Y trabajas de noche, hay que trabajar de Porque noche. ahí estás un trato directo con clientes que están en una mesa y no es lo mismo que el que viene y te pide cigarrillos. Claro, esos van a estar ahí media hora, 40 minutos, Mm. como sea el Y típico ahí borracho. tenés que mantener una calidad de atención. Claro. Mm. Aunque en el Izakaya tampoco es una barbaridad, pero algo sí. Claro. En el típico Torikizoku, ¿no? Mm. Bueno, la próxima pregunta. Sin Miedo Podcast.